continuamos con el tema de la unidad número 1, la introducción al estudio del currículum, en este caso tratando de aclarar más qué es currículum, tratando de definir bien ese concepto. Para esos efectos vamos a analizar rápidamente algunos de los contenidos más importantes de las lecturas 1 y 2. La primera lectura es una lectura que seleccionamos primero por su nivel de actualización, vean que es 2017, aparte de que es una autora latinoamericana, la colombiana Margarita Osorio. Muy interesante su propuesta, porque ella lo que hace es, como ustedes vieron, dividir al currículum desde varias perspectivas. De hecho, lo hace en 5 perspectivas que las vamos a ir viendo rápidamente una a una. La primera perspectiva es mirar al currículum desde la didáctica, y en ese sentido aparecen dos enfoques. Uno tradicional, que es el que se llama planificación de fines instructivos, que es un poquito el enfoque del concepto que el grupo creó el lunes 9 de marzo. Es decir, ese concepto del currículum como un programa de estudio, como un plan de estudios. Y en ese sentido destaca el hecho de que pues, básicamente el currículum va a ser el establecimiento de objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje, actividades de evaluación. Versus una visión más amplia que es la de proyecto-proceso. Es decir, ver al currículum no solamente como el plan, como el programa escrito, sino verlo como ya ese plan, ese programa se lleva a la práctica, cómo se va desarrollando, qué dificultades presenta, cuáles son sus aciertos, cuáles son las mejoras que hay que ir desarrollando. De ahí la noción proyecto, que es muy interesante, ¿verdad? Porque el proyecto es algo que llevamos adelante, que ciertamente tiene un fin, pero que es mejorable. Muy diferente a la primera perspectiva, la de planificación de fines instructivos, que muchas veces no considera mucho ese tema del mejoramiento. Es básicamente un plan o un programa que ya está establecido, se desarrolla tal cual y no amerita esas mejoras, esos cambios, cosa que sí lo admite la noción de proyecto y proceso. La segunda perspectiva es interesantísima porque analiza el currículum, vean ustedes, no solamente como el plan y programa de estudio, sino que lo ve como un cruce de prácticas de muy diversa naturaleza. Ahí vamos a ver que detrás de un plan y un programa hay autoridad política, hay esa finalidad de ordenar el sistema, producción de materiales didácticos, por ejemplo, hay investigación, hay innovación y por sobre todas las cosas, la práctica, el currículum operativo, cómo se está desarrollando ese currículum en las clases. De ahí que es una perspectiva muy amplia y que sería interesante valorarla siempre. En una tercera perspectiva destaca el currículum como una mediación cultural, es decir, el currículum es visto como una intervención que se hace para organizar un proceso educativo y que va a consistir en un proceso donde se selecciona, se organiza y se transmite la cultura en las aulas. Eso es básicamente el tema de la mediación cultural. Obviamente, al hablarse de mediación cultural, estamos hablando ahí de una serie de intervenciones políticas, ideológicas, de intereses diversos, muchas veces confrontados. Entonces se hace muy rico ver el currículum desde esa perspectiva. Una cuarta perspectiva es la que analiza el currículum en sí, vean ustedes como un problema relacionado con la representación de ciertos procesos sociales. Básicamente dos procesos. La reproducción, que es ese papel que muchas veces juega el currículum para reproducir la estructura social que predomina, ¿okay? Y la otra posibilidad de que el currículum más bien
puede cumplir una misión de producción, es decir, la misión de transformar la realidad, de cambiarla, de mejorarla. Así que es interesante manejarse en esas dos líneas, entendiendo que, sin embargo, los educadores deberíamos de priorizar la producción. Y finalmente, Osorio analiza el currículum como un configurador de la práctica educativa, es decir, como todo lo que viene a ordenar el trabajo tanto del docente como de los estudiantes. Ven, establece contenidos, objetivos, métodos, cómo va a ser el proceso de aprendizaje, de enseñanza, cómo se va a administrar ese proceso, inclusive, bueno, cómo se organiza una institución para poderlo llevar adelante. La segunda lectura, la de Soraya Toro Santa Cruz, también es muy interesante, es muy actual, del 2017. Es un buen esfuerzo de síntesis de la historia, de la evolución y sobre todo de lo que podría considerarse por currículum. Noten que ambas lecturas han sido tomadas de bases de datos, en este caso Dialnet, entonces de ahí la importancia de usar este tipo de plataformas. La lectura es densa, me voy a centrar en algunas ideas. Primera idea, el currículum es polisémico, es ambiguo, tiene muchos significados y será cuestión de ubicarnos en el significado que consideremos el más adecuado para nuestras carreras, para nuestras personalidades, para lo que necesitan los estudiantes, etc. Muy importante, currículum no es un concepto, es una construcción histórica, política, ideológica, cultural, social. Así que eso hay que tenerlo muy presente. Es el resultado de un periodo determinado, de visiones de mundo, de ideologías, de filosofías, etc. El currículum, ven ustedes, es evolución y no necesariamente lo que ahorita se considera por currículum sea lo que dentro de unos 5 o 10 años valoremos como tal. Es un concepto que se mueve constantemente. Bueno, ya lo dijimos, hay que tener cuidado. Hay ciertas definiciones, ciertos enfoques que son muy reduccionistas, es decir, que reducen al currículum al mero programa de estudios. Como ustedes saben de Posner, y que lo repasaremos en un próximo video, el currículum va más allá de lo escrito. Y en ese sentido, por eso es que existen definiciones, perspectivas amplias, complejas, más prácticas, más multicausales, más contextuales, más situacionales. Que eso no se nos olvide, que lo tengamos muy presente. La autora casi al final del documento plantea su concepto de currículum. Vean qué interesante. Para ella, currículum es la propuesta educativa que está en constante construcción y contextualización, porque la misma se lleva a la práctica y está en interacción constante entre las personas que intervienen en su desarrollo, caso los docentes, caso los estudiantes, en fin. Es generadora de aprendizaje y obviamente busca formar a un ciudadano en la medida de lo posible crítico, reflexivo, en un marco de cultura democrática. Vean qué interesante concepto y cómo nos va moviendo ya aquel concepto inicial que teníamos de currículum, ¿verdad? Como un formato para un proceso de aprendizaje, como un mero programa de estudio. Cerramos entonces esta breve presentación sobre las lecturas unidas, recordando la entrega del Post-Terné, que es para el próximo 30 de abril, con un valor de 10%. Ojalá ir trabajando, ir avanzando en su desarrollo.